La pregunta que los arqueólogos evitan hacer. Cuando pensamos en civilización, nuestras mentes saltan a las pirámides de Egipto o a las ciudades-estado de Mesopotamia. Oro, templos, faraones y reyes. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué existió en los milenios anteriores al surgimiento de esos imperios que redefinieron la historia humana? La respuesta, como descubrirás, es profundamente más antigua y perturbadoramente menos clara de lo que los libros de texto sugieren. La narrativa convencional afirma que la civilización emergió entre 3500 y 3000 antes de la Era Común, cuando los sumerios construyeron las primeras ciudades-estado en la región hoy conocida como Irak. Pero esta historia tiene un problema fundamental. Faltan capítulos anteriores. Y esos capítulos desaparecidos contienen evidencia que desafía todo lo que creemos sobre cuándo y cómo los humanos desarrollaron comportamiento civilizacional genuino. Antes de la historia documentada, el reino arqueológico. Comencemos con una verdad incómoda. La mayoría de los arqueólogos define la civilización de forma muy restringida. Requieren escritura, ciudades planificadas, gobierno centralizado y monumentalidad. Pero esta definición está enraizada en prejuicio moderno, y cuando la expandes para incluir organización social compleja, planeamiento comunal y estructura religiosa sofisticada, la línea de tiempo entera cambia. Según el arqueólogo Klaus Schmidt, que dedicó décadas al sitio de Göbekli Tepe en Turquía, estábamos buscando civilización en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. En 1994, excavaciones conducidas por la Universidad de Heidelberg en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, revelaron algo que reescribió los manuales de arqueología: estructuras monumentales construidas hace 11.500 años. Déjalo resonar. 11.500 años, no 3.500, no 5.000. Más de 3.000 años antes de Egipto unificado. Más de 2.000 años antes de que las primeras ciudades sumerias emergieran del aluvión de Mesopotamia. Göbekli Tepe no es una ciudad, no es un asentamiento permanente, es algo más extraño. Es un complejo ritual, pilares en forma de T, esculpidos en roca sólida, elevándose hasta 7 metros de altura. Docenas de ellos, posicionados en círculos concéntricos. Algunos pesan hasta 10 toneladas y fueron transportados a distancias considerables del sitio de extracción. Según el arqueólogo Jens Nordhoff, que continuó la investigación tras la muerte de Klaus Schmidt, la construcción de Göbekli Tepe implicaba coordinación, jerarquía y trabajo organizado. Alguien estaba al mando, alguien estaba planeando, alguien estaba convenciendo a centenares, quizás miles, de cazadores-recolectores nómadas a parar sus vidas, contribuir con trabajo especializado y construir estructuras religiosas colosales. Ese es un indicador de civilización. Quizás no el indicador que las universidades enseñaban, pero es civilización de todas formas. La primera ciudad del mundo, donde todo comenzó. Ahora avanza 3.500 años. El sitio de Jericó, en la actual Palestina, data de aproximadamente 9.100 antes de la Era Común. Las excavaciones conducidas por la arqueóloga Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958 y posteriormente por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, revelaron algo aún más revolucionario que Göbekli Tepe, el primer asentamiento urbano a gran escala que conocemos. Jericó tenía muros de piedra construidos antes de cualquier escritura conocida, antes de cualquier gobierno formalizado y antes de cualquier tecnología metalúrgica. Estos muros no eran pequeños, alcanzaban hasta 8 metros de altura, y no eran defensa contra depredadores, eran defensa contra personas. Su construcción implicaba conflicto social, propiedad y la necesidad de proteger recursos acumulados. Pero hay algo aún más intrigante. Dentro de estas paredes existía diferenciación social. Según el arqueólogo John Monson, los análisis de residuos de alimentos y patrones de habitación en Jericó revelan que no todos comían lo mismo, ni todos vivían en los mismos tipos de estructuras. Había riqueza
había estatus, había desigualdad organizada. Jericó no era simplemente un asentamiento, era una sociedad estratificada, una sociedad con liderazgo, propiedad privada, religión estructurada y lo que podemos llamar un estado naciente. El gran silencio. ¿Por qué desaparece Göbekli Tepe? Aquí está la pregunta que nadie quiere formular. Si Göbekli Tepe existió hace 11.500 años con tal organización sofisticada y Jericó emergió 2000 años después con asentamiento urbano permanente, ¿por qué hay un hiato tan grande? ¿Por qué no vemos progresión continua documentada? La respuesta más honesta es porque aún no hemos excavado lo suficiente. Según el arqueólogo Ian Quist, que pasó décadas estudiando los asentamientos precerámicos del Levante, muchos de los sitios que podrían conectar Göbekli Tepe a Jericó están enterrados bajo capas de sedimento en antiguas llanuras aluviales. Algunos están bajo ciudades modernas, otros desaparecieron bajo el nivel del mar cuando los casquetes polares se derritieron después de la era glacial. Hay siglos de arqueología que no han sido realizados, docenas de sitios que nunca fueron debidamente excavados y docenas de artefactos que fueron descubiertos pero nunca contextualizados adecuadamente. Çatalhöyük, la ciudad del caos organizado. Avanza otro milenio. Ahora estamos en 7500 antes de la era común. Sitio: Çatalhöyük, en la Turquía central. Según la arqueóloga Ruth Tringham, de la Universidad de Berkeley, que condujo investigaciones en el lugar entre 1961 y 1965, este asentamiento era más grande que Jericó, más denso, más organizado y completamente diferente en estructura social. Aquí no había jerarquía evidente, no había palacios, no había estructuras administrativas obvias. En su lugar, había centenares de casas idénticas, presionadas una contra la otra, sin calles, sin plazas públicas. Las personas se movían por los techos, las casas compartían paredes. Era urbanismo en forma pura, pero sin gobierno centralizado aparente. Según el arqueólogo Jacques Cauvin, que analizó profundamente los patrones religiosos de Çatalhöyük, la sociedad era matriarcal, o al menos centrada en divinidades femeninas. Estatuillas de mujeres fueron encontradas en cantidad desproporcionada. Tumbas de mujeres frecuentemente contenían artefactos más valiosos. Había igualdad de género que no vemos en civilizaciones posteriores. Entonces, ¿qué pasó con Çatalhöyük? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué esta sociedad matriarcal e igualitaria evolucionó o revirtió hacia los estados patriarcales de Egipto y Sumeria? La respuesta es incierta. Posiblemente sequías, posiblemente migración, posiblemente cambios religiosos e ideológicos que privilegiaron nuevos modelos de liderazgo. Posiblemente todo esto junto. La revolución agrícola, cuando todo cambió, alrededor de 10.000 antes de la era común, algo monumental sucedió. Los humanos pararon de simplemente cazar y recopilar. Comenzaron a sembrar y cosechar. Según el arqueólogo orientalista Vere Gordon Childe, que primero formuló el término revolución neolítica, esta transición fue el cambio más importante en la historia humana después del dominio del fuego. Y esta no fue una elección, fue una consecuencia. Cuando el clima se calentó después de la era glacial, muchos animales megafaunales desaparecieron. Las plantas que los humanos recopilaban comenzaron a cambiar su distribución geográfica. Las poblaciones humanas crecieron, la caza se volvió menos confiable. La opción era clara: adherirse a la domesticación de plantas y animales o enfrentar hambre crónica. Pero la domesticación cambió la psicología humana. Requirió planeamiento a largo plazo, requirió propiedad de tierra, requirió defensa de esa propiedad, requirió almacenamiento de excedentes, requirió jerarquía para coordinar trabajo a gran escala, requirió civilización. Mehrgar, la civilización olvidada del Valle del Indo. Mientras Göbekli Tepe y Çatalhöyük ocupaban la imaginación arqueológica, otra civilización comenzaba a florecer en el otro lado de Asia. Sitio: Mehrgar, en el actual Pakistán, cerca de las montañas Baluchistán. Según arqueólogos de la Universidad de París,
que excavaron el sitio entre 1974 y 1985. Mehrgar data de aproximadamente 7000 antes de la era común. Aquí no había muros monumentales como en Jericó. No había estructuras rituales como en Göbekli Tepe. En su lugar había algo aún más revolucionario: evidencia de agricultura organizada a gran escala. Campos de trigo, campos de cebada, estructuras de almacenamiento, herramientas especializadas. Y había algo más: cerámica, vasijas decoradas, estatuillas, arte. Según el arqueólogo Jean-Michel Casal, los artefactos de Mehrgar revelan que esta población tenía patrones estéticos desarrollados, tenían cultura visual, tenían concepto de belleza. Mehrgar florecerá durante siglos, evolucionará en comunidades mayores. Eventualmente, sus descendientes fundarían las civilizaciones del Valle del Indo, la cual se igualaría en sofisticación a Mesopotamia y Egipto, pero permanecería prácticamente desconocida hasta el siglo XIX. La escritura, el momento definitorio que nadie acepta. Aquí llegamos a un punto de contención académica. La mayoría de los arqueólogos afirman que la civilización comienza con la escritura. Según este criterio, Egipto y Sumeria son las primeras civilizaciones, porque fueron los primeros en desarrollar sistemas de escritura duraderos. Egipto desarrolló jeroglíficos, Sumeria desarrolló cuneiforme. Pero esta definición es circular. Creamos la escritura porque teníamos excedentes que necesitaban ser contabilizados, teníamos población que necesitaba ser gobernada, teníamos religión que necesitaba ser registrada. La escritura no causa civilización, la civilización causa escritura. Según el lingüista André Weil, la escritura emerge cuando tienes, primero, poblaciones urbanas; segundo, burocracia que requiere mantenimiento de registros; tercero, religión institucionalizada que requiere narrativa duradero. Puedes tener todas estas cosas sin escritura. Jericó las tenía. Çatalhöyük las tenía. Göbekli Tepe las tenía, en sentido limitado. Las preguntas que permanecen abiertas. Entonces, ¿cuál fue la primera civilización? Göbekli Tepe, con sus templos monumentales; Jericó, con sus muros y desigualdad social; Çatalhöyük, con su urbanidad radical; Mehrgar, con su agricultura estructurada. La respuesta depende completamente de cómo defines civilización. Y esa es una pregunta política, no solo arqueológica. Si insistes en escritura, entonces Sumeria llevó la ventaja alrededor de 3200 antes de la era común, cuando los sumerios crearon el primer sistema de escritura verdadero documentado. Si incluyes estructura urbana, entonces Jericó y Çatalhöyük reclaman prioridad, especialmente Jericó, que es posiblemente la ciudad más antigua del mundo. Pero si incluyes organización social compleja y comportamiento ritual, entonces Göbekli Tepe gana, con ventaja de miles de años. Lo que sabemos con certeza es que la civilización no fue una invención única. No fue un evento que sucedió una vez y se extendió. Según el antropólogo Gubo Gordon-Childe, la civilización emergió independientemente en múltiples regiones, en respuesta a presiones ambientales y demográficas similares. Diferentes soluciones para el mismo problema. Cómo organizar poblaciones humanas crecientes en un mundo que se transformaba rápidamente. El legado de lo que desapareció. Y aquí está la verdad que pocos documentales mencionan. La mayoría de estas primeras civilizaciones desaparecieron. Göbekli Tepe fue abandonada alrededor de 8200 antes de la era común. Çatalhöyük fue abandonada alrededor de 5700. Jericó pasó por múltiples ciclos de destrucción y reconstrucción. ¿Por qué? Según el climatólogo Hans Oeschger, que estudió evidencia de cambio climático en sedimentos antiguos, la región se endureció drásticamente alrededor de 8200 antes de la era común. Una sequía severa, quizás volcánica, quizás astronómica. Las causas aún no son claras, pero el efecto fue claro. El fin de la vida como era conocida. Las poblaciones migraron, las sociedades colapsaron,
Los escenarios de escritura y urbanismo fueron abandonados por generaciones. Después, lentamente, en las llanuras aluviales de Mesopotamia y en el valle del Nilo, nuevas civilizaciones comenzaron a emerger. ¿Con conocimiento? Quizás. O quizás simplemente redescubrir, de forma independiente, las mismas soluciones que sus ancestros habían encontrado miles de años antes. El espejo quemado. Cuando miramos la historia de la primera civilización, lo que vemos no es progresión lineal. Lo que vemos es un espejo quemado. Fragmentos reflejando imágenes incompletas, periodos de innovación feroz seguidos por abandono silencioso. Sociedades radicalmente diferentes, algunas matriarcales, algunas jerárquicas, algunas radicalmente igualitarias, todas emergiendo y desapareciendo. Según el historiador Fernand Braudel, la historia no se mueve en línea recta, se mueve en ondas, longues durée, estructuras que se desarrollan lentamente, colapsan, se reforman, cambian nuevamente. La primera civilización no fue un punto único, fue un proceso continuo de experimentación humana, centenares de intentos diferentes de organizar sociedades crecientes. La mayoría fracasó, algunas tuvieron éxito limitado, pocas, muy pocas, dejaron legado duradero. Y quizás la lección más importante sea esta: no hay narrativa única, no hay una primera civilización esperando ser descubierta con certeza histórica. Lo que hay es evidencia incompleta de múltiples civilizaciones emergiendo, floreciendo y desapareciendo en un arco temporal que se extiende mucho más atrás de lo que nuestros libros de texto reconocen. La siguiente capa. Los arqueólogos continúan cavando. Nuevas tecnologías, LIDAR, datación por carbono de alta precisión, análisis de ADN, están revelando estructuras antiguas que han estado ocultas bajo bosque y aluvión durante miles de años. Según la arqueóloga LIDAR Sara Parcak, que usa satélites para detectar estructuras antiguas enterradas, hay posiblemente docenas de miles de sitios aún no descubiertos. Ciudades enteras que desaparecieron bajo las selvas, templos que nadie sabe que existen, civilizaciones cuyos nombres nunca conoceremos. La historia de la primera civilización aún está siendo escrita, y probablemente será mucho más extraña, más sofisticada y más humana de lo que cualquier cosa que los arqueólogos de hoy están preparados para aceptar. Conclusión. La civilización no comenzó. Siempre estuvo aquí. Cuando remuevas el prejuicio sobre escritura, monumentalidad y centralización, percibes una verdad diferente. La civilización no fue inventada. Emergió, gradualmente, a través de tentativa y error, en múltiples lugares, en múltiples momentos, siempre en respuesta a las mismas presiones, poblaciones crecientes, recursos limitados y la necesidad humana de significado, belleza y orden. Göbekli Tepe, Jericó, Çatalhöyük y Mehrgar no son respuestas a una pregunta, son preguntas en sí mismas. ¿Qué hace que un agrupamiento humano sea una civilización? ¿Cuánto tiempo necesita durar? ¿Cuántas personas necesita involucrar? Y la respuesta que los arqueólogos están comenzando a sospechar es esta: la civilización es un proceso continuo, no un evento único. Es la forma humana de ser en el mundo. Es tan antigua como la propia humanidad. Simplemente no habíamos estado mirando hacia atrás lo suficiente para verla.